un altísimo honor, es una alegría. Agradezco enormemente cómo me han recibido para trabajar en un proceso de integración regional que debe buscar sobre todas las cosas mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y aquí está llegando también, está por pasar el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. El Mercosur tiene que colocar por delante la bandera social, la solución de las desigualdades, de las asimetrías. Es decir, aquí en Córdoba, hoy, mañana, nacerá un nuevo Mercosur. Rebelión de los jóvenes, de los obreros. Hoy se relanza el Mercosur en Córdoba, en un nuevo cordobazo. Somos Mercosur. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes a todos. Abrimos el segundo bloque de 40D, estamos trazando una línea entre la Cumbre de las Américas de noviembre de 2005 y esto que veían recién, con lo que abríamos el bloque, la Cumbre de Presidentes del Mercosur en julio de 2006 aquí en Córdoba, y ustedes veían cómo llegaban a nuestra provincia los diferentes mandatarios. En este caso vimos a Tabaré Vázquez de Uruguay, lo vimos a Luis Ignacio Lula da Silva y un Hugo Chávez que llegaba al aeropuerto de Córdoba, hablaba y decía, bueno, estas frases que seguían quedando, digamos, como esa, acá va a haber otro cordobazo. Yo marcaba al inicio que, bueno, se daba por la importancia que tiene, lo marco, ¿no? El momento de menor influencia de Estados Unidos que a la vez hacía crecer otro tipo de proceso, ¿no? Vos querías marcar algo que venía de antes, Maíz, y que se va concretando en esos procesos claro, de integración. Los procesos de integración hay que mirarlos también como un continuum, por lo menos. Nacen en América Latina con el objetivo de poner un freno a Estados Unidos en términos de ese sueño de la doctrina Monroe de América para los americanos, donde los Estados Unidos consideraba que éramos un grupo que debíamos estar unidos, un grupo de ciudadanos unidos, pero ellos marcaban las pautas totales de los modos de integrarse a la economía e incluso pautas de desarrollo cultural. Los procesos de integración surgen después de la posguerra, digamos, comienzan a generarse en América Latina como un modo de atenuar el proceso de industrialización sustitutiva que estaba en franco deterioro después de la guerra y la imposibilidad de exportación. Y el fuerte peso de Estados Unidos marcando sus modelos multinacional después de la guerra. Entonces, siempre los procesos de integración latinoamericana tienen un horizonte emancipatorio en relación al dominio de Estados Unidos. En este sentido, lo que pasa es que no van con el mismo ímpetu, ¿no? Tiene que haber ciertas condiciones, como vos marcaste, un deterioro o un declive del poder estadounidense, que en ese momento, cuando vos decís 2005-2006, está en franco deterioro. Bush no es el mejor ejemplo de los presidentes estadounidenses en términos de políticas exteriores. Hay, en general, esta convergencia ideológica que hablamos, pero en esta cumbre del Mercosur en 2006 se cierra un ciclo que abre Alfonsín, digamos. Alfonsín abre un Mercosur como un proceso de integración que justamente apuntaba a un proceso emancipatorio que iba junto a algunas medidas que este primer presidente democrático de Argentina marca, digo, del 83, que es la necesidad de unirnos con otros para trabajar en aspectos críticos comunes, no solamente para competir contra el mundo, sino aspectos sumamente críticos. Detrás de la perspectiva de Alfonsín en la idea del Mercosur también estaba el club de deudores latinoamericanos, que fue desarticulado por las propias políticas, digamos, por propio Estados Unidos. Claro. Divide y vencerás. El objetivo en ese momento, que fue una propuesta que Alfonsín lleva, como una primera idea de integración regional, fue, bueno, a ver, la deuda externa la tenemos que luchar juntos en América Latina. Y sin embargo, tuvo que claudicar frente a los poderes, pero sobre todo porque los propios países latinoamericanos se negaron a eso. ¿Por qué? Porque, como ocurrió siempre, en el momento de la mayor fuerza de Estados Unidos, comienza a darle a cada uno de los países latinoamericanos beneficios particulares para la negociación de la deuda. En contexto de crisis y sin una convergencia ideológica por parte de los estados latinoamericanos, se entiende eso. Se va desgranando, digamos, esa unidad. Es como la institucionalidad de esto que comienza en el 83. Entonces, hay que mirarlo ahí en este contexto, porque luego ese proceso que culmina o se abre en el 2006, es un poco
la continuación de esto, el éxito de esto que se planteó en el 83. Claro. Entonces, digo, como para hacer una continuidad en estos 40 años de democracia, ¿no? ¿Qué importancia tiene esa cumbre de Córdoba, Marcelo? Creo que marcó, tuvo una serie de aspectos históricos. La ampliación era la cumbre del Mercosur ampliado, que se hablaba en ese momento, con ese título fue la convocatoria, y era la posibilidad de llevar a la práctica, bueno, esa integración de la que hacía referencia Maisy recién. Hubo otros aditamentos que tuvieron que ver con, por ejemplo, la presencia de Fidel Castro, lo que se discutió en ese momento. Hay que recordar en ese momento lo que fue la locución del propio Fidel en la ciudad universitaria, la presencia en ese momento también de particular ya de gobernantes que empezaban su mandato, como Evo Morales en Bolivia, como Michelle Bachelet en Chile. Lo que hablábamos de la cumbre de Mar del Plata era una especie de continuidad o un escalón más todavía de eso. Voy a hacer una referencia, un paréntesis de lo que decía Maisy recién, del tema de la integración de países como Brasil y Argentina. Yo siempre recuerdo una frase al poco de ganar la primera elección Lula en el 2002, hablando con quien era el asesor para América Latina, Marco Aurelio García, en San Pablo. En una nota que hacíamos me decía, Argentina y Brasil tienen un camino indisolublemente juntos, porque cuando han ido separados, uno u otro se presta como el ariete que utilizan los poderosos para avanzar sobre el que no está de acuerdo en ese momento. Y ha sido sistemático, a veces fue Brasil contra Argentina, a veces Argentina contra Brasil, pero los perjudicados fueron los dos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar unidos. Bueno, y esa fue un poco la filosofía de buscar esos puentes para tratar de solidificar alianzas que le dieran una voz diferente a lo que venía siendo antes la región, ¿no? Y aprovechando eso que también vos hacías referencia, Martín, ¿no? Estados Unidos salía después del 11S, una reelección de Bush que comenzó, si lo recordamos, como un presidente gris, que se convirtió en presidente en guerra después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, pero que no tenía consenso a nivel internacional, sobre todo porque la guerra y la invasión a Irak era cada vez más criticada a nivel internacional, y entonces era como que había un espacio como para que la región avanzara y progresara en esos aspectos, sobre todo solidificando esa relación y haciendo oír su voz, que era diferente a lo que venía siendo antes, ¿no? Era un momento quizás tan especial que, más allá de hablar de la integración del mercado común del sur ampliado y todo, tenía en la presencia de Fidel Castro en nuestra provincia algo muy fuerte. Julio de 2006, el complejo ferial, el que está ahora, digamos, que tiene el centro de convenciones, pero bueno, en aquel momento era el complejo ferial Córdoba. Allí se desarrollaba la cumbre de presidentes del Mercosur y allí se daba esta especie de conferencia improvisada de Fidel Castro, la foto que no había podido ser de los presidentes, bueno, por cuestiones de organización, pero nos vamos a asomar en el rico archivo de nuestro canal de los SRT a ese momento. Julio de 2006, complejo ferial, y Fidel Castro tratando de hablar con algunos colegas. Mírenlo. La foto de la cumbre de presidentes del Mercosur estaba planeada en el suntuoso jardín del Palacio Ferreira. Por la ausencia del mandatario boliviano Evo Morales, se postergó para la mañana de hoy. ¡Alta gracia va a ir, Fidel! ¡Alta gracia va a ir! Bueno, si tengo la suerte de que esto se termine más temprano. ¡Opinión de la cumbre, Fidel! Me parece un gran éxito. Es un paso de gigante hacia la integración. Pequeños pasos de gigante. Se hizo un nuevo intento en el predio ferial, pero fue un caos. No pudo ser. Se frustró, una vez más, la foto que daría la vuelta al mundo. Foto que no pudo ser, digamos, que iba a dar la vuelta al mundo, porque era políticamente muy fuerte, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, toda la cumbre después giró, como ocurría en cumbres iberoamericanas que me ha tocado cubrir. La presencia de Fidel siempre era el elemento o el atractivo para la prensa, para quienes lo denostaban y para quienes lo idolatraban. Entonces pasó en Chile, pasó en cada uno de los eventos, en los lugares donde fue.
lo que pasó después de esta cumbre también fue notorio porque tuvo una afección de salud Fidel, que durante meses estuvo fuera digamos, de las tras bambalinas, fuera de los primeros planos en Cuba, y se tejieron toda una suerte de especulaciones. Hasta ellos se culpó el choripán cordobés, ¿o no? Más o menos, algo así. Pero bueno, lo que pasó en Altagracia también fue otro de los hitos, porque desde el momento mismo que se supo, o por lo menos trascendió, que podía estar Fidel aquí, la Casa Museo del Che en Altagracia fue un epicentro de lugares para posibles visitas, tanto de Fidel Castro como Hugo Chávez, que finalmente la concretaron en forma conjunta y marcó de alguna manera otro de los datos color. Creo que la presencia de un líder, digamos, carismático, con todo lo que se decía a favor y en contra, pero lo que significaba Fidel, se reflejó en ese acto que hubo en la Ciudad Universitaria, donde paseó por la historia del continente y el mundo y trajo datos de actualidad, y hasta se permitió una polémica con el entonces rector de la universidad sobre si tenía que haber más médicos o no, y la necesidad. Bueno, fue todo un show entre comillas, ¿no? Pero era un Fidel auténtico que podía hablar 3, 4, 5 horas y cautivar a un público muy diverso que estaba en ese momento, un día que hacía mucho frío. Recuerdo en el campus, donde ahora creo, si no recuerdo mal, no sé si está la cancha de rugby o la cancha de hockey. En ese momento sí, creo que era la cancha de rugby o la de hockey. Y ahora es la de fútbol, me parece. ¿Sí? Era el punto, ahí está. Creo, porque entraron 40. Ya bueno, vamos a repasar ese momento, sí, porque la verdad que es un momento clave. Incluso había, desde la llegada, había habido como una tensión entre los presidentes argentinos y cubanos, por la cuestión de Hilda Molina, digamos, y eso que se coló, digamos, en una carta que Néstor Kirchner le manda, digamos, y que Fidel creo que la conoce aterrizando en la Argentina en vuelo, y que hasta hizo peligrar la presencia de Fidel en esa cumbre. Es lo que entiendo por lo que cuentan cronistas, más allá de que después se zanjó porque había cuestiones más importantes que había tensiones que siempre se presentan. Las cuestiones de la integración regional siempre es un mundo de tensiones entre los intereses nacionales o lo que va aconteciendo en lo bilateral y lo que sería el proceso de integración regional entre todos, hacerlo crecer cediendo algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en la cumbre, acá en Córdoba, se presentó esa tensión que vos decís, que fue una tensión muy hasta colorida porque involucraba derechos humanos, pero había tensiones graves, como era la cuestión de lo que estaba ocurriendo con las pasteras entre Uruguay y Argentina. Y había tensiones grandes también con el gas, con Bachelet y con Bolivia. Todo eso se colaba en una mezcla de lo que se podrían decir algunos rumores, cotilleos de lo que iba aconteciendo en los autos y lo que se hablaba dentro de los autos al momento de llegar a la reunión y encontrarte con ese par. La cumbre esta fue una cumbre que además tuvo muchas reuniones bilaterales porque estaban todas estas tensiones en el medio. Fíjate vos que lo de las pasteras era un tema gravísimo. Y Tabaré venía con mucha intención de poder lograr algunos acuerdos en relación, incluso promete que, bueno, que no lleguemos hasta el punto de La Haya, aunque ya estaba todo ese proceso. La cuestión de las pasteras con Uruguay. Con Uruguay. Entonces también... Había generado mucha rispidez. Mucha rispidez. Estaba eso y estaba lo del gas también. Y se comienzan a hablar algunas cosas interesantes. Recuerdo ahora, recapitulando algunos temas. Por ejemplo, en relación a lo del gas con Bachelet, que tanto Kirchner como Bachelet llegan a la conclusión de que lo que está ocurriendo en el precio diferencial que están pagando, porque lo que estábamos nosotros exportando y lo que recibía Chile, se debía a la empresa distribuidora con una empresa transnacional. Y comienza un primer intento de pensar, ¿y cómo podemos regular a estas distribuidoras que están en el campo entre dos estados? ¿No podemos tomar algunas decisiones regionales alrededor de una empresa transnacional? Fueron como algunos primeros puntos interesantes. Digo, tuvo sus efectos también esta cumbre en términos que no se hubieran pensado discutir algunos años antes, ¿no? Ese tipo de regulaciones. No, para nada, por eso. Ya venimos, vamos a seguir hablando de esto de la cumbre de presidentes del Mercosur en Córdoba, uniendo esos dos capítulos importantes como hitos de la integración regional. Mar del Plata, noviembre de 2005, Córdoba, julio de 2006. Pausa, ya venimos.